Quiero dar la bienvenida, estimados hermanos, a este estudio bíblico del Instituto Bíblico La Gracia y queremos compartir en esta oportunidad con todos ustedes la comparación entre el arrebatamiento y la manifestación de Cristo en su primera etapa. Cuando eh, estudiamos distinciones bíblicas necesitamos ser precisos al enfatizar algunos términos que la Biblia nos muestra. Ustedes ya vieron al principio de esta materia que para poder hacer una interpretación correcta hay que observar el texto, interpretar el texto y aplicar el texto que estamos leyendo. Pero a estas cosas también hay que hacer énfasis en algunos puntos gramaticales que son enfáticos dentro del texto que estamos estudiando. Ustedes ya vieron al principio de esta materia también algunas reglas de interpretación que no dudo ustedes ya están poniendo en práctica en el estudio de esta materia. Mi nombre es Luis Esperanza y quiero compartir con todos ustedes esta enseñanza acerca del arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Entonces, vamos a apartar un tiempo para orar. Padre, queremos darle gracias por su misericordia y su gran amor que nos tiene hasta el día de hoy. Queremos suplicarle, mi Señor, que usted nos asista con su Santo Espíritu para entender las verdades de su palabra. El Espíritu Santo es el Maestro por excelencia y nos puede mostrar aquellas cosas que no entendemos hasta el día de hoy. Y por eso queremos suplicarle que nos provea sabiduría e inteligencia espiritual para entender los textos que vamos a estudiar en esta oportunidad. Gracias, Padre, por la oportunidad y el espacio que nos da de estudiar con todos nuestros hermanos a través de este medio, y que usted, Señor, sea usando cada corazón, use a su siervo para poder decir las palabras correctas y entendibles para que los oyentes puedan comprender el contexto y el significado de las palabras de su palabra, que es la autoridad final que nosotros tenemos. Se lo suplicamos, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Vamos a distinguir entonces entre la primera y la segunda fase de la segunda venida del Señor, que normalmente llamamos el arrebatamiento y la manifestación de Cristo. El texto que vamos a estudiar aquí es importante que no perdamos de vista este texto, y es 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, versículo 13 al 18. Pero 1 Tesalonicenses es un tremendo libro para comenzar, porque en cada capítulo de esta carta el regreso del Señor es mencionado vez tras vez al estudiar estos textos. Por eso es importante que necesitamos hacer la distinción entre la primera fase de la venida de Cristo y la segunda fase de la venida de Cristo, el rapto y la segunda venida, que tiene algunos aspectos que vamos a estudiar. Ahora, ¿qué importancia tiene el Antiguo Testamento en todo esto? Mucha, porque los profetas lograron ver algunas cosas. La venida de Cristo fue predicha a través del Antiguo Testamento. Muchos creyentes del Antiguo Testamento no entendieron que el Mesías vendría dos veces. Y esto, hasta el día de hoy, muchos creyentes no hacen estas distinciones. Los profetas quedaban perplejos cuando veían o leían pasajes que enseñaban sobre los sufrimientos y la muerte del Mesías, pero que también hablaban de su glorioso reino y de su reinado con poder. Entonces, ellos no se dieron cuenta de que habrían dos venidas de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, por otra parte tenemos la ventaja de mirar hacia atrás en la historia, y al mismo tiempo que consideramos el comentario divino que tenemos en la palabra de Dios. La primera vez, Él vino como Salvador, con humildad y amor, con el título de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto fue lo que Juan el Bautista dijo en Juan capítulo 1, versículo 29. Pero
es importante notar que Él vendrá por segunda vez como Rey de Israel, con juicio y con autoridad, con el título que en Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, encontramos el león de la tribu de Judá. Entonces, ¿qué vieron los profetas? Ellos vieron el nacimiento de Jesucristo. En esta ilustración ustedes pueden verlo. Ellos vieron la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario. Ellos vieron la segunda venida de Cristo. Ellos vieron que Jesucristo estaba reinando, pero no vieron algo importante, que es la transición de estos más de 2000 años que tenemos ya, que es la iglesia. Porque la iglesia no fue vista. Usted puede leer cualquier texto del Antiguo Testamento y no va a encontrar a la iglesia en el Antiguo Testamento, porque no fue vista por los profetas. Y esto es importante notarlo porque algunos predicadores, cuando van al Antiguo Testamento, ven en algunos textos a la iglesia, pero no es cierto. Necesitamos entender que hay 7 dispensaciones distintas y esta es una materia que vamos a estudiar posteriormente. Pero es crucial entender que la iglesia, es decir, este periodo de gracia que Dios está tratando con la iglesia, no fue visto ni fue predicho por los profetas. Entonces, es importante entender que el arrebatamiento, o sea, la primera fase de la segunda venida de Cristo, en el rapto, y como los creyentes del Antiguo Testamento que no entendieron que serían 2 venidas de Cristo, muchos creyentes de hoy no se dan cuenta de que la segunda venida del Señor será en 2 fases. La primera es llamada el rapto y la segunda fase es llamada la revelación de Jesucristo o la segunda venida de Jesucristo. Ustedes tienen que tomar énfasis en estas 2 cosas o 2 títulos que son bien importantes aquí. Y esta es una diferencia muy importante que debes entender y tener muy en cuenta. Si confundes o mezclas ambas o las 2 fases de la segunda venida de Cristo, entonces estarás esperando no a Jesucristo nuestro Redentor, sino al Anticristo en vez de Jesucristo. Estarás esperando guerra, terremoto y la abominación desoladora en el templo de Jerusalén en vez de vivir para Jesucristo. ¿No han notado ustedes que la mayoría de los predicadores hoy en la pandemia pensaron de que ya estábamos en la tribulación? Es más, algunos hasta lo han dicho con libertad, pero no es cierto, porque no entienden estos 2 eventos que van a suceder. Ahora, esto es muy importante porque puedes descontextualizarte entonces. Y Tito, capítulo 2, versículo 11 al 14, habla acerca de los 3 aspectos de la salvación o los 3 tiempos de la salvación. Y noten lo que dice el versículo 11. Usted debe de tener su Biblia en su mano y yo espero que sea así. Dice el versículo 11 del capítulo 2 de Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Este está hablando del pasado, él está hablando de la muerte de Jesucristo, él está hablando de la justificación. Versículo 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nota que él está hablando del presente ahora. Él está hablando de la santificación en el versículo 12. Y en el versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces él está hablando del futuro, está hablando precisamente del arrebatamiento de la iglesia. Él dice de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él está hablando de la segunda venida aquí. Ahora, esto es importante porque para salvarte de la ira que vendrá sobre un mundo incrédulo que no ha recibido el amor por la verdad, necesita primero confiar en el Señor. Y muchos pasajes se refieren a ambos, el rapto y la segunda venida. Y sin embargo, debes notar una cosa cuando miras estos pasajes, y es que en el Antiguo Testamento no hay pasajes que se refieren al rapto, porque era un misterio hasta que llegaron las enseñanzas en el Nuevo Testamento. Ahora, los pasajes del arrebatamiento y la segunda venida, hay muchos, ya lo dijimos.
Hay muchos pasajes. Y sin embargo, una cosa que queremos notar cuando miramos estos pasajes es que no hay pasajes en el Antiguo Testamento que se refieran al arrebatamiento. La razón de esto es muy sencilla. En primer lugar es porque la iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento. Era algo que estaba oculto en el corazón de Dios y no fue revelado hasta el tiempo del Nuevo Testamento. Y por tanto, el arrebatamiento de la iglesia también sería un misterio en el plan de Dios para su iglesia. Mientras miramos estos pasajes, necesitamos observar diligentemente el contexto para hacer las distinciones correctas entre estos dos eventos. Entonces, para comenzar estas distinciones bíblicas, vamos a ver varias características clave en estas lecciones que vamos a concentrarnos acerca del arrebatamiento. En la próxima lección, en la lección 19, vamos a ver la manifestación de Cristo en detalle. Y después vamos a concluir con un resumen puntual, o es decir, punto por punto, haciendo las comparaciones. Por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 4 tenemos el pasaje más extenso en el Nuevo Testamento sobre el arrebatamiento de la iglesia. Y Pablo dice en el versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. La primera característica, entonces, que queremos notar es que el arrebatamiento, es decir, la primera fase de la segunda venida de Cristo, en el rapto de Jesucristo, vendrá por su novia. Es decir, o viene por la iglesia que es su novia. Vemos en este pasaje que acabamos de leer que el Señor se encontrará con los creyentes, no dice en la tierra. Y esta es una característica importante, porque Pablo dice el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que ya hemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, es decir, con los muertos, en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esta es una distinción importante en los versículos 16 y 17. Y dice el versículo, así estaremos siempre con el Señor. Entonces, los creyentes que estén vivos en la tierra serán arrebatados arriba junto a recibir al Señor en el aire. Sus pies no tocan la superficie de la tierra. Esta es una distinción importante. En la primera fase, es decir, en el rapto, Jesucristo no pone un pie en la tierra. Cuando nos encontramos con el Señor en el aire, Él nos llevará consigo al cielo. El rapto, los creyentes de la edad de la iglesia serán arrebatados de la tierra a recibir al Señor en el aire e ir al cielo con Él. La palabra arrebatados en este pasaje proviene de la palabra griega harpazo, que es de donde viene la palabra arpón, es decir, la palabra arrebatados en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17, significa quitar algo o alguien por la fuerza, agarrar, raptar, capturar o quitar. Esto es exactamente lo que sucederá en el rapto. Los creyentes de la edad de la iglesia, que estén vivos o muertos, serán arrebatados de la tierra para encontrarse con el Señor en el aire e ir al cielo. Este es un punto cuando Cristo viene por su iglesia, tal como Él prometió en Juan capítulo 14, en los versículos 1 al 3. Y leo, dice, no se turbe vuestro corazón.
¿Creéis en Dios? Creed también a mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Cristo regrese por su iglesia, Él nos arrebatará y desde este momento y para siempre estaremos con Él. ¿No le parece una promesa maravillosa esto? Bueno, entonces déjeme darle una segunda característica o factor determinante. Es que cuando Cristo venga por su esposa o por la iglesia, eh, esto es importante porque cuando Cristo venga en el rapto, Jesucristo viene en el aire, en el aire. Y eso lo dice el versículo 17 de Primera Tesalonicenses 4. Dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Noten la dirección entonces, desde la tierra hacia el cielo. Esto es muy diferente con la segunda fase de su segunda venida, como vamos a ver en la próxima lección. Entonces, la pregunta es, ¿qué sucede después del arrebatamiento en el aire? Bueno, sucede la tribulación porque le sigue al rapto. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. En nuestro entendimiento, que la Biblia claramente enseña que el arrebatamiento sucederá antes de la tribulación. Por eso es que yo personalmente, a través de la palabra, veo que la iglesia no va a pasar la tribulación. Y el versículo 8 al 10 de Primera Tesalonicense, y específicamente el 10, pero quiero leer los versículos 8 del capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, dice, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Porque ellos mismos, versículo 9, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos, noten aquí, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. Esto es importante aquí, hacer una distinción, porque Jesús va a librarnos de la ira que ha de venir. ¿Y a qué ira se refiere? A la tribulación y la gran tribulación. Esos 7 años que habla Daniel en el capítulo 9, versículo 27. Y en un sentido general, esto es verdad. Jesús padeció una muerte sacrificial en la cruz como nuestro sustituto para salvarnos de la ira de Dios que nosotros merecemos por nuestros pecados eternamente. Y sin embargo, en este contexto específico, aquí en Primera Tesalonicense, la ira venidera en el versículo 10 está hablando de la ira sin igual del día del Señor que será derramada sobre el mundo incrédulo durante el periodo de la tribulación. Y vemos esto en Primera Tesalonicenses capítulo 5, en los versículos 1 al 3. Después de lo que acabamos de estudiar en el capítulo 4 acerca del arrebatamiento de la iglesia, vemos los siguientes comentarios sobre el día del Señor en el capítulo 5. Y leo capítulo 5, versículo 1 al 3 de Primera Tesalonicenses. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Voy a repetir una frase que es importante aquí. Dice, entonces vendrá sobre ellos, no sobre nosotros. Noten que Pablo no dice vendrá sobre nosotros, porque Pablo estaba completamente convencido que la iglesia no va a pasar la tribulación. Pero ellos, es decir, los incrédulos, los que no hayan confiado en Cristo en la edad de la iglesia, sí van a pasar la tribulación.
Por eso es que ellos no escaparán. Lo que Pablo no dice en este caso es nosotros no escaparemos. Él no está diciendo eso. O aún, él no dice tú no escaparás. Él está hablando de un grupo de gente totalmente diferente con los creyentes. Él está hablando del mundo incrédulo. Son ellos los que no escaparán de este periodo de tiempo. Después del arrebatamiento de la iglesia, habrá un caos increíble en el mundo. Entonces el anticristo levantará su poder político y él arreglará y garantizará un convenio de paz entre Israel y sus enemigos. El mundo entonces dirá, finalmente tenemos paz y seguridad y la crisis del Medio Oriente ha sido resuelta. Entonces vendrá sobre ellos, decir sobre el mundo incrédulo, destrucción repentina o inesperada, como los dolores de la mujer encinta. Así comenzará el periodo de la tribulación. La ira de Dios será derramada sistemáticamente sobre este planeta a manera catastrófica y con un cataclismo, en maneras que nunca han sido vistas en la historia del planeta Tierra. Y esto ustedes lo pueden ver en Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 18. Vemos los sellos, vemos las trompetas, vemos las copas de la ira que son derramadas en estos capítulos. Y estos capítulos nos detallan la tribulación que ha de venir. Entonces, es importante notar que el rapto es inminente, es decir, puede suceder en cualquier momento. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Es importante notar que aquí vemos la palabra trasladar, que quiere decir moverse de un lugar o condición a otro. Y en el arrebatamiento los creyentes serán trasladados de la tierra hacia el cielo. Esta transferencia es inminente. Y el Nuevo Testamento está lleno de versículos que dan evidencia del hecho de que el rapto de la iglesia es inminente. Está por suceder en cualquier momento. No habrá señales o eventos que precedan el rapto. Puede suceder en cualquier instante. Pablo enseñó que el rapto era inminente y esperaba formar parte de la generación del rapto. Vemos algunos versículos para ver esta doctrina de la inminencia de la Biblia. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 1, versículo 7. Ustedes tienen las citas ahí, no las tengo en la presentación, y sin embargo usted puede agarrar su Biblia y leerla conmigo. Dice el versículo 7, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Noten que Pablo enseñó que el rapto era inminente y que deberían de esperarlo con anticipación. Cuando dice esperando la manifestación, él está anticipando de que puede ser en cualquier momento. Nosotros deberíamos también esperarlo de la misma manera como el apóstol Pablo se incluía aquí. Si tuviéramos que esperar señales del arrebatamiento de la iglesia, ¿qué estaríamos esperando entonces? La ascensión de un líder mundial sin igual, la implementación de un convenio de paz, guerra y rumores de guerra, eventos catastróficos, etcétera, etcétera. Y en lugar de eso, Jesucristo debe ser nuestro enfoque mientras vivimos a la luz de su regreso inminente, y debe de ser por fe en el Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 16, versículo 22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Y cuando dice el Señor viene en el griego es para arameo es maranata. Es una frase aramaica que significa el Señor viene. La iglesia primitiva usaba esta frase como una frase común para un saludo o salutación, porque la iglesia primitiva entendía que ellos deberían estar esperando el regreso del Señor. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Señor, al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 4, 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Cuando Pablo dice esto, el Señor está cerca, está hablando de la inminencia. Colosenses 3, 4.
cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Él está hablando de inminencia. Primera Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Noten, aquí dice, y esperar de los cielos a su Hijo. Él está hablando de esperar, esperar, esperar cada instante. Tito capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Santiago también en el capítulo 5, versículos 7 al 9 dice, por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos con otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Entonces, notan de que tanto Pablo como Santiago y Juan también hablan de inminencia. En Apocalipsis 3:11 dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 22:7, he aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Capítulo 22:12 de Apocalipsis, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Capítulo 22, versículo 20 de Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén. Sí, ven Señor Jesús. El Nuevo Testamento está lleno de versículos que dan evidencia del hecho de que el arrebatamiento de la iglesia es inminente, que está por suceder en cualquier momento. Pablo enseñó que el rapto era inminente y él esperaba formar parte de esa generación. Y por lo tanto, él enseñaba que la inminencia del arrebatamiento y trataba de vivir una vida a la luz de esta anticipación y animaba a otros creyentes a que hicieran lo mismo. Por eso es importante notar que el rapto tiene un mensaje de aliento para los creyentes. Volviendo a 1 Tesalonicenses 4, versículo 1 y 2, Pablo dice, en el versículo 18, Pablo dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Capítulo 5, versículo 9, Pablo dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estas son buenas noticias, que en el rapto Jesucristo nos salvará a nosotros los creyentes de la ira de Dios que ha de caer sobre la tierra. Saber de esto debe de animarnos a nosotros. ¿O usted quiere pasar la tribulación? Si usted, mi estimado oyente, quiere pasar la tribulación o está esperando la tribulación, entonces probablemente usted no ha entendido acerca de la justificación o la salvación. Usted necesita ahora confiar en Jesucristo, que es el sustituto suyo en la cruz del Calvario para pagar la totalidad de sus pecados. Y todo ha sido cancelado ya. Necesita creerlo. Por eso, estas son buenas noticias acerca del rapto. Ahora, en 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 y 7, dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo, y el amor de todos a cada uno de vosotros abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con vosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces notan aquí, los creyentes de Tesalónica estaban bajo una gran persecución y duras pruebas. Pablo los
estaba alentando acerca de que sus sufrimientos no eran en vano. Algún día Dios pondría en orden todas las cosas y los que ahora lo estaban persiguiendo recibirían la retribución y el mundo incrédulo recibirá el juicio y la ira de Dios. Por eso es que los creyentes que estaban soportando pruebas y sufrimientos recibirían reposo. Dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. El versículo 6 de Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 1 al 7, o el versículo 6 al 7. Ahora, otra cosa interesante que notar aquí es que en el rapto se enfatiza el programa para la iglesia. Entonces esto es importante notarlo porque todo lo que sucedió en el discurso del aposento alto de nuestro Señor Jesucristo anticipaba su muerte, su resurrección, su ascensión. Él envió al Espíritu Santo y la venida de la iglesia. Entonces, no es de sorprender encontrar en esta sección, en anticipación a la iglesia, la verdad del arrebatamiento. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Recuerdan que en 1 Tesalonicenses 4:17 Pablo dijo, así estaremos siempre con el Señor? Pablo está citando las palabras de Jesús. La iglesia va a encontrarse con Jesucristo y estará con Él por los siglos de los siglos. Este pasaje de Juan 14 ciertamente se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Y en 1 Corintios 15, 51 y 52, Pablo dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, él está diciendo que no todos vamos a experimentar la muerte física, sino que todos estaremos cambiados o recibiremos nuevos cuerpos glorificados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo sucederá nuestro cambio físico o la transformación? Bueno, sucederá en el arrebatamiento. En el mismo momento que seamos arrebatados para encontrarnos con el Señor, en el aire, nuestros cuerpos serán cambiados de corruptible a incorruptible. Y esto se le llama glorificados. Ahora, este panorama que vemos aquí en esta lámina es importante porque estamos enfatizando, enfóquese en la parte donde está la edad de la iglesia. Y entonces, cuando cada creyente de la edad de la iglesia sea completado, entonces viene la tribulación. Y todos los creyentes en Cristo van hacia arriba en el aire para recibir al Señor. Es lo que Pablo ha enseñado en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18. Entonces, ¿quiénes resucitan aquí? Resucitan solamente los santos del Nuevo Testamento. Ningún otro resucita. Resucitan los que han muerto en Cristo y los vivos, es decir, si el rapto fuera ahora y estamos vivos, resucitan primero los muertos en Cristo y luego van todos los que están vivos con cuerpos glorificados o transformados. No voy a explicar la lámina completa porque más adelante se va a explicar, pero posterior al rapto continúan los 7 años de tribulación, es lo que hemos estado viendo. Y al terminar los 7 años de tribulación, entonces resucitan, ven aquí abajo, los santos del Antiguo Testamento. Y también es mi convicción de que aquí resucitan, al final, en la segunda venida de Cristo, resucitan todos los creyentes que han muerto aquí en la tribulación y la gran tribulación. ¿Para qué? Para recibir el reino, el reino milenial o los 1000 años de reinado de Cristo en la tierra. Dos cosas que hay que distinguir aquí que es importante. En el rapto, los creyentes de la edad de la iglesia van hacia el cielo.
con Cristo. Y Cristo viene por su iglesia. Y en la segunda venida, la iglesia viene con Cristo hacia la tierra. Esta es la diferencia entre ellas dos. Voy a explicar esto más adelante en la siguiente lección. Entonces, nótese cómo se le llama al arrebatamiento en el versículo 51. Se le llama misterio. Dice, he aquí os digo un misterio. Por eso es importante notar en el punto 7, la traslación de la iglesia en el rapto es un misterio. Estuvo oculto en el pasado, pero ahora el rapto no es más un misterio. La iglesia era un misterio en el Antiguo Testamento, como vimos en la lámina al principio, escondido en el corazón de Dios y revelado en el Nuevo Testamento. Por lo cual también el rapto de la iglesia era un misterio, puesto que era parte del plan de Dios para la iglesia. Ahora, el programa, aquí Pablo en 1 Corintios 15, 51 y 52, enfatiza que era un misterio. Ahora, el programa para la iglesia está siendo enfatizado en la relación con el arrebatamiento, y así como la iglesia era un misterio, el arrebatamiento, que es parte del plan para la iglesia, era un misterio también. Por eso hay algo importante aquí que notar. Punto número 8. Todos los creyentes en Cristo serán juzgados en el rapto, en el tribunal de Cristo. En el tribunal de Cristo. Ahora, nótese que este es aplicable solamente a creyentes en Cristo. Y ciertamente había creyentes antes de la era de la iglesia, pero solamente los creyentes de esta dispensación son descritos como en Cristo. Los creyentes comparecerán en el tribunal de Cristo en el cielo inmediatamente después del rapto. Tu vida será evaluada no para determinar tu salvación, sino para determinar tu recompensa. Primera de Corintios capítulo 3, y este es un pasaje mal interpretado por muchos teólogos. Capítulo 3, versículo 10 al 15. Pablo dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No hay otro fundamento, mi estimado hermano. Solo es Jesucristo. Versículo 12. Y si sobre este fundamento, es decir, sobre Jesucristo, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declara. Cuando dice el día, está hablando del rapto o del tribunal de Cristo. El día la declarará. Pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y dice el versículo 14 y 15 son importantes aquí. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y note aquí lo importante. ¿Sufrirá pérdida de qué? ¿De la salvación? No, de galardones está hablando Pablo aquí, porque la parte final dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Aunque la obra sea probada por fuego, él será salvo. Pero ¿qué es lo que va a perder? La recompensa. Pablo está hablando del galardón aquí. En 1 Corintios 4:5 Pablo dice también, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por eso es que, hermanos, dejemos de estar juzgándonos los unos a los otros. Esta es la potestad sola que Dios le entregó a Jesucristo de juzgar en el tribunal de Cristo a cada creyente. Mejor preocupémonos por servir al Señor o sobreedificar bajo el fundamento que es Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10 y 11, Pablo dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres
pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestra conciencia. Y en primera de Juan capítulo 2 versículo 28, el apóstol Juan dice: y ahora, hijito, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Él está hablando aquí de galardones. No está hablando de la salvación. Segunda de Timoteo 4, 7 al 8, Pablo dice: he peleado la buena batalla. Muchos usan este pasaje para hablar en los funerales. Y hay a veces creyentes que ni siquiera empezaron la carrera. Y ya dicen: este ha finalizado la carrera. No, él no está hablando de eso. Pablo dice: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y Pablo dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Yo te pregunto, persuadiéndote un poco, ¿estás esperando la venida del Señor? ¿Realmente? Muchos de nosotros ni nos queremos ir de esta tierra porque nos encantan estas cosas que hay en la tierra, pero nuestra mirada debe de estar puesta en nuestra ciudadanía, que es el cielo. Y si tenemos enfocada nuestra mente, nuestra mirada en el Señor, estaremos esperando la venida del Señor y no amargándonos la vida o complicándonos con cosas que perecen aquí en la tierra, porque no es esta nuestra ciudadanía. Entonces, Pablo está explicando esto en estos pasajes acerca de la madera, heno, hojarasca, y también el oro, oro algunos metales o piedras preciosas. Él está hablando de eso. Ahora, en el tribunal de Cristo, todos vamos a comparecer los creyentes en Cristo. Ya vimos los pasajes. Pero es importante notar otra cosa aquí. Los pactos con Israel no se cumplen en el rapto, como algunos lo enseñan. Dios dio a la nación de Israel varios pactos absolutos e incondicionales. Estos pactos incondicionales son la bendita esperanza para su futuro en su reino terrenal prometido. Todos los pactos incondicionales que Dios hizo a Israel serán cumplidos en el reino milenial. Estos pactos no tienen nada que ver con la salida de los creyentes en el arrebatamiento. Tendremos 2 lecciones en el futuro para ver estos pactos en detalle. Vamos a distinguir todos los pactos bíblicos que hay, pero ahora la iglesia no ha reemplazado al pueblo de Israel. Los pactos con Israel serán cumplidos para ellos. La iglesia no tiene nada que ver con eso. Ahora, otra cosa importante es que solo creyentes en Cristo son llevados de la tierra en el rapto. Solo creyentes en Cristo. El mundo será impactado por la noticia de la salida repentina de todos los creyentes en Cristo. Pero recuerden, solamente creyentes saldrán de la tierra. Los inconversos se quedarán. Juan capítulo 14, versículo 2 y 3 dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. ¿Para quiénes? Para vosotros, los creyentes. Y si me fuere y os... Noten que ese os está hablando de los creyentes. Preparar el lugar. Vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, noten aquí, vosotros también estéis. El Señor regresará por su esposa, la iglesia. ¿Pueden imaginar el caos en el mundo cuando todos los creyentes salgan de la tierra? El gran número de creyentes en el rapto causará un gran impacto en los incrédulos en el mundo. Apocalipsis capítulo 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Él está hablando de la tribulación aquí. Pero ¿qué dice? Hay una promesa aquí: te guardaré de la hora de la prueba. Esto usted puede subrayarlo, porque es una promesa de que la iglesia o los creyentes en Cristo no pasarán la tribulación. El Señor quitará a su esposa de la tierra para salvarlos y protegerla de la hora de la prueba o de la ira de Dios que vendrá sobre el mundo entero.
Entonces, en consecuencia, todos los creyentes en Cristo nos iremos con el Señor. Ahora, hay otra cosa importante. En el rapto, la iglesia es llevada a la presencia del Señor para siempre. Esto lo hemos visto. Ya hemos visto en pasajes anteriores que la iglesia será quitada de la tierra en el arrebatamiento y conducida a la presencia misma del Señor. Y estaremos ahí por los siglos de los siglos. Juan capítulo 14, 3. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Primera Tesalonicenses 4:17 dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, número 12. Número 12. El rapto es identificado con el día de Cristo. El arrebatamiento es identificado con el día de Cristo, el día de Jesucristo o el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo sabemos? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 8, el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Está hablando del rapto. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 14, como también en parte habéis entendido que somos vuestra gloria, así como también vosotros la nuestra, para el día del Señor. Noten que aquí se le llama el día de nuestro Señor Jesucristo, también se le llama el día del Señor Jesús, y en Filipenses capítulo 1, versículo 10 y 6, Pablo dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Versículo 10, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, el rapto es identificado como el día de nuestro Señor Jesucristo, el día del Señor Jesús, y también es identificado como el día de Jesucristo o el día de Cristo. Pablo creía que el día de Cristo era inminente, que podía suceder en cualquier momento. Su deseo era que los creyentes se enfocaran en las cosas que eran excelentes, viviendo sus vidas con sinceridad y sin ofensa hasta el día de Cristo. Esto no es lo mismo que el día del Señor en la Biblia. Noten que esto es distinto. El día del Señor se refiere a momentos en que Dios interviene directamente en la historia humana, que se caracteriza por juicios seguidos por bendición. Esta es la razón por la cual el día del Señor se refiere a todo lo que tiene que ver con la tribulación venidera y todo lo que sigue, como veremos en la próxima lección. El rapto es un día muy personal para Jesucristo. Es el día en que el esposo viene por su esposa. Por eso este día se llama el día de Cristo, el día del Señor Jesús o el día del Señor Jesucristo. Es un día glorioso de gozo y felicidad cuando Cristo reciba un pueblo para sí mismo. Es como una esposa joven que está deseosa y emocionada, esperando con mucha anticipación el día de su boda. Ella casi no puede pensar en otra cosa. Está haciendo planes, horarios e imaginando ese día. Todo su enfoque está en preparar todo para ese día, cuando llegue a ser uno con su futuro esposo. Pablo animaba a los creyentes de su día y a nosotros a vivir cada momento recordando el hecho de que la vida es corta y que Jesucristo puede venir a raptarnos en cualquier instante. Ahora yo te pregunto, ¿estamos viviendo nuestras vidas enfocadas en satisfacer nuestra carne o enfocados en servir al Señor por su gracia? Esperando que Él venga por cada uno de nosotros y deseando ser agradables a Él. Ahora, ¿no van a ser avergonzados cuando Él venga? ¿O vamos a ser galardonados? Esto es una pregunta importante que necesitamos hacernos, porque un día Cristo viene y viene muy pronto. Esto es precisamente el enfoque de esta parte de la lección que acabamos de ver. Cristo viene pronto,
Maranata.